Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 2 correspondiente a los adicionales de la clase 9. En este caso nos piden hallar el valor de a para que la función que tenemos escrita sea continua en x igual a 1. Entonces, para que f de x sea continua en x igual a 1, se tenían que cumplir tres condiciones. Una condición era que exista f de 1. Otra condición era que exista el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y por último, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x sea igual a f de 1. Si se cumplían esas tres condiciones, entonces podíamos decir que f de x era continua en x igual a 1. Entonces, vamos a ver la primera condición. Para encontrar f de 1, vamos a ver dónde tenemos que reemplazar x igual a 1. En este caso tenemos una función definida de a tramos o definida de a intervalos. Entonces, para los x que sean menores o iguales que 1, la expresión para la función es 2x más a, y para los x mayores que 1, la expresión de la función es 2x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x más 3 menos 2. Entonces, si queremos calcular f de 1, tenemos que reemplazar el 1 en la expresión 2x más a. Entonces nos va a quedar que f de 1 es igual a 2 por 1, que es 2, más a. Entonces ya sabemos que existe f de 1 y f de 1 es igual a 2 más a. Ahora, la segunda condición, que es que exista el límite cuando x tiende a 1 de f de x, en el caso de tener una función definida de intervalos, para que exista el límite, entonces los límites laterales tienen que ser iguales, porque cuando me acerco al 1 por la derecha, como estoy marcando ahora, entonces en ese caso la expresión para la función es la que está escrita en rojo. Pero cuando me acerco al 1 por la izquierda, en ese caso la expresión para la función es la que está escrita en negro. Entonces, para que exista el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces vamos a calcular primero el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. En ese caso, como dijimos recién, la expresión para la función es 2x más a. Y en ese caso ese límite es sencillo, porque si x tiende a 1, entonces el resultado del límite va a ser 2 más a. Y ahora, si calculamos el límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha, en ese caso la expresión para la función, como vimos antes, es la que estoy redondeando ahora. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de 2x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x más 3, todo menos 2. Ahora, en ese caso, cuando x tiende a 1, la función que está en el numerador tiende a 0 y la función que está en el denominador también tiende a 0. Entonces va a ser
una indeterminación 0 sobre 0, y como tenemos una raíz cuadrada en este caso en el denominador, para salvar la indeterminación y calcular el límite, vamos a multiplicar y a dividir por el término conjugado del que tiene la raíz cuadrada. Si hacemos eso, entonces nos va a quedar 2x menos 2 por la raíz cuadrada de x más 3 más 2 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar la raíz cuadrada de x más 3 menos 2 por la raíz cuadrada de x más 3 más 2. Ahora, en el denominador podemos utilizar la propiedad de diferencia de cuadrados. Entonces nos va a quedar lo siguiente. En el numerador vamos a tener 2x menos 2 por la raíz cuadrada de x más 3 más 2. Y en el denominador nos va a quedar la raíz cuadrada de x más 3 todo elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, si simplificamos el cuadrado con la raíz, en el denominador nos va a quedar x más 3 menos 4, que es lo mismo que x menos 1. Y en el numerador, en el paréntesis que estoy redondeando ahora, podemos sacar 2 factor común, entonces nos va a quedar lo siguiente. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de 2 por x menos 1 por la raíz cuadrada de x más 3 más 2, todo dividido, x menos 1. Ahora, si simplificamos el término x menos 1 que está en el numerador con el que está en el denominador, entonces nos va a quedar que ese límite ya no es indeterminado, y el resultado del límite va a ser, en este caso, cuando x tiende a 1, nos va a quedar 8. Ahora, para que se cumpla la segunda condición y exista el límite, entonces los límites laterales tienen que ser iguales. Eso significa que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x. Entonces, para que esos límites sean iguales, tenemos que 2 más a tiene que ser igual a 8. Entonces, obtenemos que a, en este caso, tiene que ser igual a 6. Y ese sería el resultado que nos pide el ejercicio. Ahora, nosotros obtuvimos ese valor de a simplemente pidiendo que los límites laterales sean iguales. Lo que nos resta ver ahora es que para ese valor de a se cumplen las tres condiciones de continuidad. Entonces vamos a verificar eso. Vamos a decir ahora que si a es igual a 6, entonces la primera condición era que exista f de 1. Pero si a vale 6, f de 1 nos va a dar, mirando la expresión que estoy redondeando ahora, en ese caso f de 1 nos va a dar
8. La segunda condición se va a cumplir porque va a existir el límite cuando x tiende a 1 de la función, porque ambos límites laterales van a ser iguales y el resultado del límite nos va a dar 8. Y también se va a cumplir la tercera condición porque, como podemos ver, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, porque en ambos casos el resultado es 8. Entonces, para el valor de a que encontramos, verificamos que se cumplen las tres condiciones de continuidad. Entonces podemos decir que cuando a vale 6, la función va a ser continua en x igual a 1. Y con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya servido. Hasta luego.